Vamos a nuestra lección número 4. Y con nuestra serie La Unidad Familiar. Pero nuestro tema de hoy se llama La intercesión, un medio de cambios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Ayúdanos, ilumínanos, complétanos. Cumple tus propósitos en cada palabra, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Alguien se tiene que poner en la brecha por las personas que amamos. Estamos muy conscientes que nuestros hijos tienen necesidades. ¿Sí estamos conscientes? No oigo nada. Es interactivo. Pero también tienen áreas que tienen que ser redimidas por Dios. Hay muchas razones por las cuales debemos interceder. Una de ellas sería, como punto número 1, hablando de las necesidades, para algunos sería la salvación. No todos los niños nacidos en casa son salvos. Otra de las necesidades es orar para quitar las barreras que se han levantado entre hijos y padres. Número 3, cuando un hijo o una hija es antisocial, que no sabe cómo relacionarse. Recuerdo que una persona me dijo que le costaba trabajo hablar y expresarse porque en alguna ocasión su padre le dijo: cállate y no hables más. Quizás para el padre en ese momento fue un tiempo de calor, pero para la hija quedó marcada en su corazón. Y a veces, aunque ya conocemos a Dios, solamente la dependencia de Dios y la oración, a través de ellos Dios puede hacer grandes cosas. Debemos interceder para que el entendimiento se abra y haya una determinación, en el caso de esta chica, de perdonar a su padre y de atreverse a hablar y a relacionarse con otros sin temor. ¿Recuerdan la lección pasada cuando vimos las áreas de crecimiento de Jesús? Cuando decía que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres en el área social. Jesús no tenía ningún problema de relacionarse con los niños, con las mujeres, con los ancianos, con los enfermos, ¿verdad? Él no tenía ningún problema. Otro de los puntos es interceder para que el hijo o la hija que anda en drogas se dé cuenta de su condición y quiera tener por esa razón un cambio de vida. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Interceder por los hijos que tienen problemas de identidad.
Interceder por los hijos que están desorientados en cuanto a la voluntad perfecta de Dios, en cuanto a su carrera, en cuanto a con quién se van a casar. Porque esas decisiones que se toman son decisiones que trascienden para toda su vida. Interceder por los hijos que nacieron en la iglesia cristiana, pero se desviaron del camino. Ahora vamos a definir lo que significa intercesión. Esta palabra intercesión, de latín intercedere, de latín intercederé, porque tiene acento en la última E. Y significa la acción de pedir en favor de otro. Esto es interceder, la acción de pedir en favor de otro. Y también significa mediación o intervención. El que intercede es alguien que interviene en oración por el bien de una persona, pero también para librarle del mal. ¿Cuántos padres estaban orando por sus hijos? ¿Verdad? Y cómo a través de esa oración, cuántas veces han sido librados del mal. Quizás hay hijos que no son cristianos y con mayor razón. El amor, la intercesión de los padres es clave. Ezequiel 22:30. Y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, está diciendo el Señor, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero dice el Señor, pero no lo hallé. Busqué entre ellos a alguien que se pusiese en la brecha delante de mí. Pero ¿qué sucede cuando no hay esa persona que se ponga delante de Dios para interceder? Verso 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Cuántas cosas se pudieran evitar con la intercesión? Imagínense cuando un hijo anda en rebeldía y los padres no son espirituales. Y los padres dicen, bueno, pues que tenga todo lo que merece por su rebeldía. Imagínate, es como abandonarlo y que Dios ponga su mano sobre él. Dios está buscando intercesores que se pongan a favor de sus hijos, porque el enemigo no duerme, ¿verdad? Tú como padre o madre, ¿estás de acuerdo en interceder por tus hijos? Otra pregunta, ¿intercedes por tus hijos? ¿Estás consciente que hasta ahorita tú no has podido cambiar a nadie? Porque nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, solo Dios. Solo Dios.
Vamos a extraer todos los principios de la intercesión en Nehemías capítulo 1. Verso 1. Y aquí dice que Nehemías oraba sobre Jerusalén. Nehemías está entre Génesis y Apocalipsis. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, diga conmigo, les pregunté, por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí surge una pregunta: ¿cómo te viene la carga para interceder a favor de otros? ¿Qué hizo Nehemías? Preguntó. Así es que es preguntando que viene la carga para interceder a favor de otros, para saber qué está sucediendo. Esta acción habla de un interés hacia su pueblo. Nehemías preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Así es que cuando se pregunta, significa que hay un interés. En este caso era el interés por sus hermanos y por la situación que estaban viviendo. Verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vemos cómo cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, entonces Dios permitía que sus enemigos los tocaran, ¿verdad? Y salían derrotados. Pero también Dios estaba buscando intercesores que hicieran vallado, que estuvieran delante de Dios, porque Dios les quería hacer bien. Dios quería hacer volver sus corazones hacia Él. Dios quiere hacer volver el corazón de los hijos hacia Dios. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías al enterarse de lo que pasó con sus hermanos? El muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Era impresionante. ¿Cómo reaccionó Nehemías? Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuáles son las características de un intercesor? Número 1, un intercesor toma la carga como si fuera suya. Por esa razón dice que se sentó y lloró. Verdaderamente le dolía.
Y de verdad le dolía lo que le estaba pasando a sus hermanos. Dice, e hizo duelo por sus hermanos por algunos días. Tomó la carga para interceder por ellos. ¿Qué dice la Biblia sobre el duelo? Aunque doloroso, puede ayudarnos a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Así es que cuando estamos en ese duelo, cuando estamos en ese lloro, en ese quebranto, Dios alinea nuestros corazones con el de Él. Porque en nosotros no hay nada bueno, hablando de nuestra naturaleza humana. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También dice que ayunó, del hebreo nestuo, ayuno del hebreo nestuo, que significa abstenerse de alimento. Porque se fijan que cuando estamos llenos de comida, y sobre todo cuando comemos de más, nos sentimos abotagados. Nuestro cerebro abotagado. Pero el ayuno, ¿para qué ayuda el ayuno? El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios y que Él responda las oraciones. El ayuno quebranta la carne para que el espíritu esté presto. Porque muchas veces Dios nos habla, pero no siempre estamos dispuestos a ponernos en la brecha a favor de otros para interceder, ¿verdad? Y el Señor sabe. Yo recuerdo en una ocasión, mi esposo fue a una de las provincias de México y yo tenía que ministrar el sábado en mujeres, pero me pasó algo muy raro. Empecé a sentir cómo mi corazón tenía palpitaciones, cómo mi cabeza sentía como marañas. Y empecé a interceder. Dígale a su compañero, obligadamente. Y empecé a interceder y a decirle, Señor, ¿es conmigo? ¿Ya se me terminó mi tiempo? Y empecé a orar en el Espíritu, a orar en lenguas. Y no dormía, yo no dormía, velaba. Orando, 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 orando. Creo que logré dormir 1 hora. Y de pronto me desperté y estaba bien. Fui y ministré. Y como al mediodía me habla mi esposo. Y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, estoy bien, pero no sé qué me pasó. Y ya le comenté mi experiencia, cómo yo empecé a interceder y cómo me sentía. Y me dijo, salvaste mi vida. Yo dije, ¿cómo? A él le habían lo habían acostado en una camita individual. Y era un lugar de muchos alacranes.
Y de pronto en la mañana, que fue cuando yo me quedé ya dormida, él se levanta al baño, pero cuando regresa se dio cuenta que había un escorpión tremendo en su cama. Y me dijo: me salvaste. Porque imagínate, cada movimiento que hacía era un intento del alacrán de picarle. Y eso era lo que yo sentía. A mí nunca me ha picado un alacrán, pero dicen que esa sensación se siente. Palpitaciones en el corazón, esas marañas que se sienten en la cabeza y todo eso. Y yo empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y el Señor dice: y busqué. Pero el Señor supo cómo hacerlo. Me puso el sentir, me puso aquello que Él estaba sintiendo en esos momentos, porque muchas veces Dios nos habla y dice: le intercede. Oh, sí, como los discípulos, ¿verdad? Se quedaron dormidos cuando Jesús agonizaba en el Getsemaní. Y ellos no estaban dispuestos, como decía el Señor Jesús, a velar 1 hora. Era crucial para Jesús ese momento en el Getsemaní. Pero los discípulos, como les dijo el Señor, la carne es débil. Así es que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha, a favor de otros, para hacerles bien, pero también para librarles del mal. El ayuno quebranta la carne para que el espíritu esté presto para escuchar la dirección de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en ayuno nos volvemos sensibles. Nuestro oído está muy sensible para escuchar la instrucción de parte de Dios, porque hay que interceder. ¿Pero cómo interceder? Necesitamos esa presencia de Dios, esa dirección de Dios. Por eso el ayuno nunca va solo, sino con meditación de la palabra. Pero también dice Nehemías que él oró. Un intercesor ora. Un intercesor paga un precio. Él sabía que Dios contestaba oraciones. Pero hay un principio muy importante que hay que considerar. El amor de Dios. Nehemías tenía amor por su pueblo. ¿Cómo Dios puede contestar oraciones si no tenemos amor? Podemos tener todos los dones, todos los talentos, podemos sacrificarnos dando a los pobres, como dice 1 Corintios 13, pero si no tenemos amor, de nada sirve. ¿Por qué es que no hay conversiones que nosotros esperamos y pasa el tiempo y pasan los años y no hay esas conversiones que esperamos ver? Porque necesita alguien ponerse en la brecha, alguien que ame, alguien que interceda, alguien que crea que Dios lo puede hacer. No podemos pelear con armas carnales. Jesucristo tuvo amor por su iglesia. Nos lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Por esa razón, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. A lo mejor alguna persona te promete y te dice: no te preocupes, yo voy a orar por ti. Y se le olvidó. Pero Jesús intercede por nosotros. A Él no se le olvida. Él nos conoce por nombre. Él nos ama. Ese mismo amor es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por los niños. Ponernos en la brecha. Pero ¿cómo vas a interceder si hay algo que obstruye que fluya el amor de Dios? ¿Qué hace Jesús por nosotros? Intercede por nosotros. Por eso Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí estaba el mediador. Él es el que intercede por nosotros. Cuando viene el acusador de nosotros y va delante del Padre, Él intercede por nosotros. Él intercede por nuestras debilidades. Lucas 23:34. Y fíjense cómo intercede. Jesús decía, aún estando ahí, clavado en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué hizo el amor? Nos justificó. El enemigo nos culpa, viles pecadores, ¿verdad? Pero Jesús nos justificó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Su amor fue la fuerza poderosa para nuestra salvación. Sin amor, nuestra intercesión está vacía. Sin amor no vas a ver frutos, no vas a ver cambios, no vas a ver transformaciones. La fuerza de su amor hizo que Cristo se negara a sí mismo, que se humillara, no importando el dolor. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así nos mostró su amor. Intercedió por nosotros por amor, perdonándonos todos nuestros pecados. Él nos justificó. ¿Lo merecíamos? No. Un intercesor es un mediador entre Dios y los hombres. Quizás tú puedes estar sufriendo por un hijo, pero hay una fuerza poderosa que Dios nos ha dado para interceder y que nuestras oraciones sean escuchadas: el amor de Dios. Ese amor debe ser el motor para interceder por un hijo amado. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Este padre
Tenía 2 hijos, pero el más pequeño le pide su herencia. Insistió tanto que el padre le dio la herencia y se fue y vivió perdidamente y malgastó todo su dinero y tocó fondo. Fue y pidió trabajo, y donde le dieron trabajo fue para cuidar a los cerdos. No podía ni comer las algarrobas que los cerdos comían, pero el padre intercedía por él y esperaba que un día volviera al camino su hijo. Observamos los resultados de la intercesión. La intercesión del Padre hizo que volviera en sí. Humanamente, un hijo que está extraviado, indiferente, rebelde, está muerto en sus pecados. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz? Y yo aquí perezco de hambre. Se le abrieron los ojos. Pareciera que se le corrió el velo que le impedía ver su condición, pero al fin entendió. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso solo Dios lo puede hacer. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo estaba mostrando un verdadero arrepentimiento. Pero esos cambios solo Dios los puede hacer. Verso 20, Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido, ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto solo puede hacer el amor de Dios. El Padre nos ama y es movido a misericordia. Eso es lo que hace que un hijo vuelva a la casa de su Padre Dios. Cuando se siente amado por el Padre y sabe que su Padre lo espera porque lo ama. Así también un padre y una madre interceden por sus hijos con amor y son movidos a misericordia. Y no solo es la intercesión, sino el amor que les mostramos a pesar de su conducta. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo tuvo convicción de pecado hacia Dios y hacia su padre. Eso es lo que hace la intercesión. Provoca esos cambios, provoca un nacimiento nuevo, provoca una convicción. Qué hermoso que la intercesión, que es movida por el amor de Dios, provoca en los hijos una convicción de pecado. Y muchas veces estamos y descuidamos el corazón y quizás podemos guardar resentimiento porque no vemos una respuesta.
de los hijos o del esposo o de la esposa de la cual esperamos una respuesta. Lucas 15:22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esa es la actitud del padre, de honrar al hijo que se arrepiente y dignificarlo. No porque se lo merece, pues este es el amor del Padre, que sin merecerlo nos amó y nos redimió e hizo fiesta. Amén. Cuando regresamos arrepentidos a la casa de nuestro Padre Dios, hay fiesta. Verso 23, y dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La intercesión es escuchada con la esencia del amor. Porque mi hijo muerto era, dice, y ha revivido. Yo oré tanto tiempo por la salvación de mi hijo. Ahorita ya es todo un señor, casado, con una niña, una nieta hermosa. Pero el enemigo lo quería matar. Saben que los hijos de los pastores tienen muchos ataques, ¿verdad? Y él sabía que tenía un llamado desde pequeño. Pero nuestra iglesia ahorita está en una etapa de madurez. En una iglesia que muchas familias quisieran tener a sus hijos. Porque ya pasó por la niñez. Estoy hablando de la iglesia. Ya pasó por la adolescencia, las etapas de rebeldía. Y estamos en la etapa de madurez, donde la gente ha crecido, ha madurado. Hemos visto las generaciones pasar, los hijos de los hijos de los hijos. Pero también hemos visto cómo las primeras generaciones fueron afectadas, porque no había un entendimiento, porque faltaba amor. Así es que me di a la tarea de orar, interceder. Parecía como que la situación cada vez estaba más fea, más difícil. Yo recuerdo que Janet a mí me decía: ¿sabes? Hay una cosa muy tremenda que yo veo. Y decía ella: yo veo que el amor de Dios está tan fuerte y tan poderoso en ustedes como papás, que eso es lo que lo hace regresar. Sea lo que sea y pase lo que pase, es algo que tiene marcado en el corazón. Y uno camina con esperanza, orando, intercediendo. Y pareciera como que todo se voltea, ¿verdad? Porque se necesita la voluntad del ser humano para rendirse a Dios. Porque Dios es un caballero y no nos obliga. Pero a veces los errores y las cosas que ellos ven, cuando todavía no nacen de nuevo, sus ojos están vistos en los errores de la gente. Y no siempre los hijos escuchan a los papás. Pero también sé
que Dios es fuerte y poderoso para transformar los corazones. Amén. Así es que Dios hizo su obra. Recuerdo en aquel campamento que hubo, donde fue preciosa la presencia de Dios, había danzas proféticas, había cánticos nuevos, había bautismos en el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en esa ocasión, mi hijo como andaba, ahí andaba, ahí estaba. Y yo recuerdo que en esa ocasión él se portó mal. Y Janet me dice, ¿sabes qué? Yo ya les había dicho, tu hijo se va a su casa. Y yo dije, habla con él y léele los lineamientos. O sea, no porque era mi hijo yo estaba defendiéndolo. Y entonces David la mira y le dice, oye Janet, tú dices que Dios nos ama, pero ¿cómo me estás mostrando que Dios me ama si me quieres mandar a la casa? ¿No somos humanos y nos equivocamos? ¿Y no Dios es un Dios perdonador y amoroso? Y pues la desarmó. Dios es un Dios de oportunidades. Dame oportunidad. Y dice Janet, no, sí, tiene razón. Recuerdo que uno de los maestros que ahorita ya no está como maestro por algunas circunstancias, pero añales aquí en la congregación, me vio hablando con él y él estaba impactado. Porque decía, es que no puedo entenderlo, Vicky, te acercas con él y sabes lo que pasó y sabes que desobedeció y todo. Y yo me acerco y le digo, hijito, Dios te ama. ¿Por qué estás aquí en este lugar? Dios te ama. Quizás otros desenfundarían la espada, ¿verdad? Y los regañarían tan duramente. Decía, es que qué tremendo, ¿y tú no te sientes mal? Me decía. Le digo, ¿por qué? Porque somos los pastores y porque nuestros hijos están usando su voluntad y todavía no se convierten. No me siento mal, porque yo estoy sirviendo a Dios y ellos están haciendo, ellos están usando su voluntad, pero también sé que ellos van a venir a Dios. Ajá. Y recuerdo ese día que fueron como 6 horas de una presencia de Dios tan tremenda y tantas cosas que Dios hizo, que muchas niñas adolescentes todo el tiempo le tenían la mano en la cabeza orando por él, intercediendo por él. ¿Y cuántos saben que Dios escucha oraciones? Después de ese tiempo, como al año, se convirtió. Y yo me acuerdo que venía y me decía, mamita, somos una familia. Él había vuelto en sí. Y decía, mamita, es que él sentía que había perdido mucho tiempo y que no había disfrutado a la familia. Mamita, vamos a tomar los lunes, vamos a hacer familia, vamos a salir a comer juntos, vamos a disfrutarnos. Y nosotros dijimos, sí, está bien. Y me escribía unas cartas hermosísimas de virtud. Y yo dije, volvió en sí. Como el hijo pródigo.
El amor de Dios sella los corazones. Recuerdo que había muchos niñitos que lo seguían, porque mi hijo pues es líder. Y en ese proceso ya de su conversión, los niñitos que lo seguían, yo los tenía siempre en casa. Y aprovechaba la oportunidad para darles a todos de comer. Les daba su postre que más les gustaba. Y aprovechaba las oportunidades para hablarles de la palabra. Y me dijo mi hijo: ¿sabes qué, mamá? Dios me reveló algo. Y yo le dije: ¿qué, hijo? Dios me dijo que mis amigos me siguen por la comida, como seguían a Jesús. Pero les voy a presentar a Cristo, para que sigan a Cristo y les doy comida. Ahora él es un ministro, él es un estudiante de la palabra tremendo, ama a Dios con todo su corazón. Y un predicador del Evangelio. Verso 25, Lucas 15, 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Ese es el amor de Dios. Con una vista humana nadie lo podría comprender. ¿Cómo premias al rebelde? ¿Cómo premias al que se va? ¿Cómo premias al que andaba con rameras? Pero volvió en sí. Volvió en sí. Y Dios se encargó a través, Él era el Padre. Hizo fiesta para regocijarse. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo no tenía entendimiento del amor del padre y del regocijo que el padre tenía por haber recuperado a su hijo que estaba muerto espiritualmente, pero que había sido encontrado. Se necesita amor para interceder. Si no tenemos amor, no veremos a nuestros hijos convertidos al Señor. Necesitamos ser movidos a misericordia para que ellos regresen a la casa del Padre. Y por ahí dejamos a Nehemías. Vamos a volver a Nehemías 1:5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Un intercesor es un adorador.
Es alguien que reconoce a Dios y es alguien que se puede acercar confiadamente. Un intercesor ora día y noche hasta ver la promesa cumplida. Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías confiesa sus pecados y los pecados del pueblo. Para que nuestra oración sea escuchada, necesitamos confesar nuestros pecados. Que no haya nada que estorbe para que Dios escuche nuestro ruego. Verso 7 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dice a Moisés tu siervo. Verso 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué tremendo. Dios cumple, pero hay condiciones, ¿cierto? Si te vuelves a mí, si guardas mis mandamientos, y Dios no miente, será en el tiempo de Dios, pero Dios obra. No es porque seamos padres muy ejemplares, que nuestros hijos son muy buenos o muy malos. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo recuerdo que alguien vino y le dio una palabra a mi esposo en ese tiempo, que mi hijo todavía no se convertía, y le dijo: Dios te dice que todo lo que tú estás pasando tiene un propósito. Dios te está dando un corazón de pastor. Porque si somos amorosos y pacientes con los hijos, a pesar de las situaciones difíciles que pasan, seremos amorosos y pacientes con las ovejas en la iglesia. Amén. Y cómo Dios nos quiere enseñar tantas cosas, pero lo hace a su manera. No como nosotros lo hemos diseñado, es a la manera de Dios. Nehemías recuerda a Dios las promesas que Dios hizo si verdaderamente ellos se arrepienten. Verso 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste. Él era el intercesor, él estaba mediando, él estaba allí recordando. Señor, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Un intercesor es alguien que ruega, no exige. Amén. Te ruego, Señor. No es alguien que dice: no, yo decreto que va a ser salvado. No, solo Dios decreta. Él es Dios. Nehemías 1:11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Te ruego.
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque dice Nehemías, porque yo servía de copero al rey. Un intercesor es alguien humilde que depende de Dios y espera en la gracia de Dios. Pues sabía que una cosa era interceder y la otra parte era la restauración del muro. Una cosa es la intercesión y ver lo que Dios ha hecho, la grande salvación. Pero sigue la restauración de la vida de los hijos. Así como Nehemías en el siguiente capítulo se dedica a la restauración del muro para brindarles estabilidad a los judíos y que ellos fueran restaurados y protegidos de los enemigos. Una parte es orar intercediendo por los hijos, la otra es la restauración de ellos en casa. Voy a irme a la conclusión. Dios quiere usar tu intercesión para traer cambios en tu familia. Un intercesor, número 2, es un mediador que se pone en la brecha a favor de los que ama, para hacerles un bien y para librarlos del mal. Estudiamos las áreas de necesidad para interceder por nuestros hijos, ¿verdad? Como número 3. 4. Estudiamos cómo viene la carga para interceder por quien amamos. Del libro de Nehemías sustrajimos los principios de un intercesor. Estudiamos cuál fue la reacción de Nehemías al enterarse de lo que pasó con sus hermanos israelitas. También estudiamos las características de un intercesor: amoroso, compasivo, humilde. El que paga un precio y da la vida por otro. Es uno que ayuna para ser guiado por Dios en su intercesión. Es uno que ora a Dios con devoción presentando la carga. Es alguien amoroso. Estudiamos a Jesús como intercesor de su iglesia. Estudiamos el amor del Padre como intercesor de su Hijo perdido. También estudiamos el resultado como intercesor. Un intercesor es un adorador. Un intercesor ora día y noche hasta ver el resultado. Un intercesor confiesa los pecados de sí mismo y de sus hijos. Un intercesor recuerda las promesas de Dios. Un intercesor ruega, pero no exige. Vamos a ponernos de pie y ¿qué les parece si lo practicamos? Vamos a interceder en este momento. Mientras que oraba, Dios ha hablado contigo de una manera muy particular. Quizás puedas decir, ¿habrá algunos obstáculos en mí como para que Dios no escuche la oración? Es el tiempo de confesión de pecados. Es el tiempo de quitar las barreras. Es el tiempo de decir, Señor, he dejado realmente tus mandamientos como para no ver esa gloria, esa conversión, esa transformación. Quiero que levante su mano quien desea que otro que está cerca interceda por ti. Yo les pido por favor
que se vayan, si ustedes necesitan que otro sea en ese momento un mediador. Quizás simplemente tú dices, yo quiero interceder y yo quiero entregar áreas en mi vida para quitar cualquier cosa y que se impida que Dios conteste mi oración. Quizás sea la intercesión por un hijo que se está enfriando. Vamos a orar. Pregúntele a la persona, ¿cuál es tu carga? ¿Se acuerdan? Dijimos preguntar. ¿Cómo puedo yo llevar la carga de otro? Pregúntele, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es tu carga? Así vamos a ser más efectivos. ¿Ya le preguntó? Pues esa carga, en este momento, preséntesela al Señor y empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te reverenciamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te reconocemos en todos nuestros caminos. Y mi Señor, quizás nos hemos preguntado por qué no hay cambios. ¿Por qué no hay ese nacimiento nuevo en mi esposo? ¿Por qué no hay ese nacimiento nuevo en mis hijos? Confesamos nuestros pecados delante de ti. Oh mi Señor, si ha surgido amargura, si ha surgido frustración, estos están delante de ti, los confesamos delante de ti y les decimos a estos enemigos de nuestra alma, no más. No más, quítese de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. No más. Oh mi Señor, que ese amor que tú ya has derramado en nuestros corazones, oh Dios, podamos manifestarlo, podamos llevar la carga de otros. Podamos preguntar qué podemos hacer por otros. Interceder unos por otros, llevar la carga unos por otros, hasta ver tu gloria y tu respuesta, Señor. Sí, mi Dios. Gracias porque escuchas la oración. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Que todo yugo se rompa en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Que toda idea, todo pensamiento, todo argumento se quebrante en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que todo corazón frío experimente el fuego tuyo, tu presencia, tu amor, tu conversión, tu salud, tu salvación. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh mi Señor. Oh mi Señor, despierta nuestro espíritu. Haznos ver, entender, interesarnos, preguntar, para poder llevar las cargas los unos de los otros, para poder ver las promesas cumplidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito eres por siempre y para siempre. Te bendecimos, Señor, y nos vamos seguros y confiados que tú escuchas las oraciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.